si voy a la consola y voy a colocar pues un punto de ruptura aquí, en el momento en que se va a llamar a esta función, vamos a ver lo que ocurre. Recargo el programa para que empiece la ejecución y vemos que se para aquí la ejecución. O sea que ya se ha llamado, ya se ha ejecutado la primera petición. Vemos que ha salido por consola eh, la primera URL, es decir, se ha hecho la primera petición y se ha sacado por consola este console.log de aquí, que es la URL de la primera petición. Y ahora mismo se ha quedado pausada la ejecución en la llamada a la segunda petición. Pero fijaos, antes, cuando no hemos parado el programa, aquí me salían, además de las tres URLs, me salía el objeto que me devuelve o que me imprime al hacer esta petición, la primera, que era el objeto de mostrar datos álbums, ¿vale? Lo imprimía aquí. Pero ese objeto todavía no ha salido. Es decir, que todavía no se ha terminado la ejecución de esta primera petición. Aún no me ha llegado la respuesta de esta primera petición. De hecho, si nos fijamos en el contenido de dato álbum, todavía está indefinido, ¿vale? Es decir, la función mostrar datos álbums todavía no ha podido devolver, no ha podido guardar en datos álbum eh, el valor el valor que tiene que recibir del servidor, ¿vale? Aún no ha recibido el valor del servidor y por lo tanto no puede guardar en dato álbum. Es decir, se está intentando ejecutar esta petición cuando aún no tenemos el dato que tenemos que buscar en ese servidor. Por lo tanto, no podemos hacer estas llamadas directamente así, porque tenemos que asegurarnos de que antes de poder hacer la segunda llamada haya terminado la primera. No se podrá hacer una siguiente petición hasta que la anterior haya terminado, porque se nos va a dar el caso de que se va a intentar hacer cuando aún no hemos recibido los datos que necesitamos. Vale, pues entonces esta forma de intentar hacerlo no nos sirve, no funciona, ¿vale? Entonces la respuesta que tenemos ahí en las soluciones de ejercicio cadena API sin callbacks en realidad no funciona, ¿vale? Parece lógico, pero como en realidad estas tres acciones son asíncronas, pues se sabe cuándo empiezan, pero no cuándo van a terminar. Entonces nadie te puede asegurar que se van a ejecutar en este orden. Vale, pues ya hemos aclarado que eso no nos sirve. Pues vamos a ver entonces la otra solución, que es utilizando callbacks. Vale, bueno, en realidad los títulos de las soluciones están mal puestos. No es que sea sin callbacks, porque callbacks sí que se pasaban. A ver, voy a abrirlo otra vez. Este es el de sin callbacks, el que aparece ahí como sin callbacks. Si vemos el código, pues en realidad a la función getDataFromAPI sí que se le pasan callbacks, ¿vale? Lo que pasa es que las llamadas están escritas de forma secuencial, una a continuación de la otra. Y el problema es que eso no funciona. Cuando tenemos llamadas encadenadas,
no nos queda más remedio que anidar, las llamadas, las peticiones, ¿vale? Anidar las peticiones. En este otro segundo ejemplo, pues, segunda solución, veis que sí que se me carga la imagen que esperábamos, ¿vale? Vamos a ver el código fuente. Vale, pues el código fuente, pues vemos que al final, pues en realidad aquí solo aparece una petición, ¿vale? Hemos tenido que modificar el código para que la siguiente petición se haga al final, justo al final de la primera petición, ¿vale? Cuando hemos recibido los datos de la primera petición es cuando se va a hacer la segunda petición. De esta forma nos aseguramos de que no va a ejecutarse la segunda hasta que no haya terminado la primera. Porque mostrar datos de álbum solo se va a hacer aquí, solo se va a llamar aquí cuando realmente estemos seguros de que se ha cargado la respuesta. Vamos a explicar esto un poquito más detalladamente. Bueno, tenemos Get Data from API, que es exactamente igual la misma función. No hemos cambiado nada, se define la petición, se pasa a una callback y el dato buscado. ¿Vale? Aquí tenemos la callback, que la vamos a inicializar, vamos a llamar con la respuesta que recibimos del servidor para que la procese junto con el dato que estamos buscando. Vale, pues la primera petición pues es a esta API, ¿vale? Es esta de aquí, ¿vale? Y tenemos que buscar este valor en el campo título, ¿vale? Pues para ello utilizamos la callback mostrar datos álbum y el dato buscado es este de aquí, ¿vale? Pues se hace la petición y se llama la callback mostrar datos álbum, ¿vale? Esta callback sí que la hemos modificado un poquito, de forma que, vale, pues empezamos igual, recibimos los datos del servidor, los parseamos para poder convertirlos a datos utilizables por JavaScript. Y aquí, ¿qué hacemos? Bueno, pues como en datos sabemos que tenemos un array de objetos, vamos a ir recorriendo ese array de objetos con un for hasta que encontramos un objeto que en su campo título coincide con el dato buscado. En ese momento, pues por consola saco el objeto que he encontrado y además en esta variable dato, ¿vale? Esta variable dato que he definido aquí, me guardo el valor que hay en el campo userID, ¿vale? Que es lo que me decían en el enunciado. El valor que haya en el campo userID me lo guardo. Una vez que he encontrado el objeto con el valor buscado y me he guardado el valor del otro campo, como sé que en este momento, cuando se haya ejecutado este código, ya se ha cargado, ya se ha terminado la petición, hemos recibido la respuesta, entonces ya sé que puedo llamar a la siguiente petición, puedo ejecutar la siguiente petición al servidor, a otro servidor incluso, con la tranquilidad de saber que ya tengo disponibles los datos de la primera petición. De hecho, pues hago esta segunda petición, eso sí, con la siguiente URL de la siguiente API, ¿vale? Y le pasaré el userID que he encontrado en el objeto anterior, ¿vale?
Le paso el dato que he guardado aquí y ahora lo que sí que cambia es la callback, que será la callback mostrar datos de usuario. La función mostrar datos de usuario la tengo aquí, que es muy parecida a la de datos álbums, es prácticamente idéntica, ¿vale? Se reciben los datos del servidor, hay que parsearlos y obtenemos datos en formato JavaScript. Como esta URL devuelve la información en un formato un poquito diferente al anterior, pues en vez de directamente como en la función mostrar álbum escribíamos directamente el nombre de la propiedad y ya está, aquí tenemos que hacer una búsqueda un poquito más profunda, ¿vale? Tenemos datos users, tenemos que buscar la información en datos users, no directamente en datos, ¿vale? Si buscamos la URL, a ver qué es lo que me devuelve, ¿vale? Sería esta. Voy a abrir otra ventana aquí y vamos a buscar qué es lo que me devuelve esta API. Bueno, pues, vale, me sale la información así desordenada, pero veis que lo primero que aparece es una propiedad. Para empezar, que en la otra API, la primera API, directamente lo que obtenía era un array de objetos. Aquí, sin embargo, obtengo un objeto con una primera propiedad y esa propiedad ya sí que es un array de objetos, ¿vale? Esa primera propiedad se llama users. Pues por eso, en los datos que recibo, primero tengo que acceder, digamos, a la propiedad users y a partir de ahí, pues ya sí que es todo igual que en la función anterior, ¿vale? Pues nada, voy recorriendo con un for todo este array de usuarios hasta encontrar un usuario que en su campo ID coincida con el valor del dato que estoy buscando. En ese momento, pues sacaré por consola el objeto que he encontrado y además guardaré el valor del campo age, edad, de ese objeto en la variable dato. Y una vez que lo he conseguido, como ya sé que lógicamente se ha recibido la información de la segunda petición, podré hacer la siguiente petición a otra URL con otra callback y con el dato que he obtenido. ¿Vale? Pues se volverá a hacer una llamada a getDataFromAPI con esta URL y esta callback. Y esta callback la tenemos aquí, que es prácticamente idéntica a la primera, solo que al final, cuando ya obtengo el dato que me interesa, que va a ser la URL de una imagen, pues lo que voy a hacer es crear una etiqueta imagen y cargarle a esa imagen en el campo src, source, fuente, la URL que he leído. ¿Vale? Eso al coger y poner esta etiqueta imagen con esa dirección, con esa fuente, dentro del elemento imagen que teníamos por aquí definido, que es en realidad, aquí es un div, ¿vale? Dentro de este div estoy metiendo esta imagen con el valor in HTML, pues se me muestra la imagen, la imagen que hemos encontrado, ¿vale? Entonces la clave del ejercicio, la clave de las peticiones así enlazadas, es que no las podemos poner una a continuación de otra, sino que tenemos que ir anidándolas, ¿vale? Aunque aquí no se aprecia, pero este es el famoso problema del callback hell, que se van anidando peticiones, se van anidando callbacks. Vale, y hasta aquí el ejercicio este.